Ya, en el siguiente video les voy a explicar un poquito del lenguaje algebraico. Ya, este contenido ya lo vimos un poquito el año pasado, así que vamos a recordar. Por ejemplo, si tengo el doble, eso lo vamos a representar con el 2. Si dice el doble de un número, ese un número puede ser cualquier letra y en este caso lo podemos representar con la X, que se ocupa generalmente. Si tengo el triple de un número, vamos a cambiar solo el número, que lo vamos a representar con el 3 y puede ser con cualquier letra, en este caso puede ser la A. Si tengo la mitad está refiriéndose a una división, la cual lo puedo representar con una fracción, que puede ser un medio. Ahí yo represento la mitad. La cuarta parte también se está refiriendo a una división y la puedo representar con fracción. Puede ser un cuarto o X partido en 4. Cualquiera de las dos formas nos representa la cuarta parte. ¿Ya? Vamos a escribir una frase en lenguaje cotidiano, en lenguaje natural y luego en lenguaje algebraico. Por ejemplo, un número ha aumentado en 6 unidades. Entonces, esa frase, esa oración la vamos a escribir con lenguaje algebraico. Un número puede ser cualquier letra. En este caso vamos a ocupar la X. Aumentado se refiere a la suma o al signo más. En 6 unidades me está representando solo el número 6. Y aquí está escrito el lenguaje algebraico. Vamos a anotar otro ejemplo. El triple de la suma de dos números. Entonces, el triple lo represento con el número 3. De la suma me está indicando que primero debo sumar, así que vamos a utilizar paréntesis para indicar primero que vamos a sumar de dos números. Entonces, como son dos números, vamos a utilizar dos letras distintas. A y B. El triple de la suma de dos números. El paréntesis es para indicar que primero se va a sumar. Recuerden que aquí hay una multiplicación, que no es necesario ponerla ya que está el paréntesis. Vamos a anotar otro ejemplo. Vamos a anotar la mitad de la diferencia entre dos números. Entonces, la mitad lo vamos a representar con el número 2. De la diferencia entre dos números, es decir, vamos a dividir, porque vamos a calcular la mitad, la diferencia sería la resta, entre nos indica que primero vamos a utilizar paréntesis, porque es lo que primero vamos a hacer, calcular la diferencia, una resta, entre dos números que pueden ser dos letras distintas. Y ahí lo representamos en lenguaje algebraico. Un ejemplo más. La mitad, vamos otra vez con la mitad, de un número
solo de un número, la mitad de un número, más su doble. Entonces, la mitad lo vamos a representar con el número 2. De un número, puede ser cualquier letra, en este caso vamos a ocupar la X, la mitad de un número más su doble. El doble lo representamos con el número 2. Para que sea su doble, tenemos que ocupar la misma letra. Y aquí tenemos el lenguaje algebraico de esa oración. ¿Ya? También puede ser al revés. Podemos tener el lenguaje algebraico y escribirlo con palabras. Por ejemplo, X más 5. Si tenemos este lenguaje algebraico, lo podemos escribir con palabras. Un número aumentado o más aumentado en 5. Si lo queremos completar más, le podemos poner en 5 unidades. ¿Ya? Y otro ejemplo podría ser entonces, ese lenguaje algebraico lo podemos escribir con palabras. Sería el triple, porque está representado con el número 3, el triple entre, ya que hay paréntesis, entre un número, está la letra X o cualquier letra, siempre va a ser un número, la incógnita, entre un número más o aumentado 4. Y ahí lo escribimos en lenguaje natural o con palabras. Bien, espero que los ejemplos les sirvan para trabajar.